Buenas, los saludo y le quiero comunicar o le quiero contar que el tema de hoy va a ser 1820, principalmente empezar a transitar y analizar el camino del caudillismo, sus causas, sus consecuencias y sobre todo la importancia que ha tenido en las provincias del caudillismo. La imagen que ven en la pantalla es la batalla de Cepeda, es una obra de arte que recuerda y conmemora la batalla ocurrida el 1 de febrero de dicho año, es decir, de 1820, en la cañada de Arroyo de Cepeda, que separa, una zona limítrofe que separa Buenos Aires de Santa Fe. Allí se enfrentaron las fuerzas de los caudillos, principalmente de Estanislao López y de Pancho Ramírez, es decir, Francisco Ramírez. Ambos caudillos son los que se levantan en el interior contra la Constitución de 1819 y que genera en esta batalla que pone fin a los intentos de construcción de un Estado central y al mismo tiempo de la supremacía de Buenos Aires por las provincias. Tanto Estanislao López, que va a ser gobernador de la provincia de Santa Fe entre 1818 y 1838, año en el que va a fallecer, y Francisco Ramírez, también llamado el Supremo, que va a gobernar la provincia de Entre Ríos entre 1820 y 1821, eran seguidores del lineamiento podríamos decir, del lineamiento del federalismo artiguista, que va a tener su impronta o que va a hacer su irrupción en esta batalla. Pero ¿por qué se levantan contra la Constitución de 1819? Bueno, básicamente tiene que ver con las características que tiene esta Constitución, que para marcar una característica importante, la Constitución de 1819 tiene como colorario o como un antecesor el Congreso de Tucumán. Es decir, el Congreso de Tucumán, que sanciona la independencia el 9 de julio de 1816, tiene la característica que no había logrado cumplir con dos objetivos centrales, que también se viene arrastrando en la historia argentina desde la Asamblea del año 13. ¿Cuáles eran esos dos puntos que no había logrado ni la Asamblea del año 13 ni tampoco el Congreso de Tucumán? Bueno, primero, sancionar la independencia, que sí se logra en 1816. Es decir, el Congreso de Tucumán sí logra sancionar la independencia, pero no logra acordar o consensuar la forma de gobierno, como así también sancionar una constitución. Entonces, a partir de 1816 en adelante, es decir, después de la sanción de la Constitución, el Congreso Constituyente de Tucumán se va a mudar a Buenos Aires, donde va a ser influido por el poder y al mismo tiempo por la supremacía de este centralismo porteño que intenta mantener la supremacía de Buenos Aires por las regiones del Río de la Plata, que en ese momento podemos marcar tres grandes regiones, principalmente la región del litoral, donde va a estar Santa Fe, Las Misiones, la Banda Oriental y también en cierto punto Entre Ríos y Córdoba. Por el otro lado, la región del interior, que va a ser la región en donde va a estar provincias como Jujuy, como Salta. La región de Cuyo también va a estar dentro de esa región del interior. Y por último, la región de Buenos Aires, que tiene una realidad completamente distinta a la del interior y un poco diferente a la del litoral, principalmente por el control y básicamente las ganancias que le deja la aduana y el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando se mudan a Buenos Aires, ya las tendencias de gobierno republicanas, federales o monárquicas desaparecen y empieza a tener su poder y supremacía lo que va a llamarse, lo que va a ser el centralismo porteño, que luego se va a transformar en lo que va a ser el Partido Unitario. Pero básicamente la Constitución de 1819 establecía un régimen centralista en el cual las autoridades de la provincia eran designadas por el gobierno nacional centrado en Buenos Aires. El Senado lo integraría un senador por cada provincia. En cambio, la Cámara de Representantes y la de Diputados estaría formada por diputados elegidos en cada provincia mediante un sistema de representación proporcional. A mayor cantidad de población, mayor cantidad de diputados, como ocurre hoy en día. Para su elección se establece el voto censitario, es decir, que solo podían votar aquellas personas que tenían
una condición de propietario y también sabían leer y escribir. Es decir, que era necesario contar con un determinado nivel de ingresos y al mismo tiempo de propiedades, como así también para votar o ser elegido, es decir, ser votado. Esa Constitución de 1819 que propone básicamente la creación o continuar con este gobierno centralizado en una sola figura, es decir, que el poder ejecutivo siga siendo ejercido por el director supremo, que al mismo tiempo va a estar sujeto, o en todo caso al mismo tiempo va a ser quien sujete a los gobernadores de las provincias. Es decir, este director supremo es quien va a nombrar a los gobernadores de la provincia. Igualmente cabe decir que el director supremo se va a elegir básicamente en base al acuerdo del Senado. Y ese director supremo también va a integrar lo que llamaba la Alta Corte de Justicia en el Poder Judicial. Es decir, que el director supremo va a mantener para sí mismo gobierno de tipo, podríamos decir atribuciones más que gobierno, atribuciones de tipo militar, atribuciones de tipo jurídico y sobre todo atribuciones de poder ejecutivo. El problema que podríamos también mencionar es que dentro del Senado vamos a encontrar una representación corporativa de los sectores de la Iglesia, de los sectores del Ejército, de las provincias, de las universidades y obviamente el otro que iba a integrar va a ser el director supremo saliente. Es decir, quien fuese director supremo antes de la Constitución se transformaría también en un miembro de este Senado. Obviamente este centralismo causó mucho rechazo y sobre todo ya había mucha desconfianza en ese proceso de sanción de la primera Constitución de 1819, lo que genera que justamente el 1 de febrero de 1820 los caudillos de Santa Fe y de Entre Ríos, que en cierta parte respondían todavía, aunque ya con mayor autonomía de Artigas, se levantan contra el director supremo o contra este directorio que venía arrastrándose o que se había conformado, mejor dicho, a partir de 1814. La batalla en Cepeda duró aproximadamente unos 10 minutos. Las fuerzas de los caudillos, esas montoneras, fueron imposibles de controlar por el ejército regular de Rondo y en 11 minutos ya la batalla estaba definida. Es decir, el minuto después de estos 10 minutos de confrontación, la batalla quedó a favor de López y obviamente de Ramírez, lo que inicia en ese momento una nueva fase de organización de los estados. Muchos historiadores y pensadores sostenían que el surgimiento del caudillismo o el surgimiento del federalismo se debió básicamente a la caída del directorio supremo, el vacío de poder que generó y la anarquía que fueron aprovechadas por estos hombres de armas salvajes y bastante brutos y violentos para tomar el poder. Esa es la visión que tiene Sarmiento, esa es la visión que tiene Mitre al considerar que el caudillismo surge básicamente por el vacío de poder y por la anarquía que genera la caída del director supremo. Pero eso es una visión bastante atrasada y no es del todo cierta o no es del todo adecuada para explicar el surgimiento del caudillismo. 1820 marca un quiebre y abre este periodo de provincialización de las atribuciones del Estado central y sobre todas las cosas que se llama, a veces, de otra manera, se los puede llamar como caudillismo, se lo puede llamar el enfrentamiento de unitarios y federales, también se los puede llamar como la etapa de la guerra civil, que ya de por sí cabe mencionar que es un concepto erróneo, porque no vamos a encontrar una guerra civil en estos años, entre 1820 y 1852, sino lo que vamos a encontrar es una guerra o una lucha de facciones, como pequeñas facciones de terratenientes, hombres del puerto, vinculados a los negocios del puerto, vinculados a la producción agrícola ganadera, vinculados también al comercio, a la protección de la zona del campo, es decir, de los latifundios, o estos terratenientes se organizan según su idea o su modelo de construcción del Estado, ya sea desde un Estado centralizado, este Estado unitario como se lo llama,
o desde el federalismo, que busca la construcción de los estados provinciales, siempre defendiendo la autonomía y la independencia de los estados provinciales, y al mismo tiempo la presentación o el intento de crear un estado confederado en el cual las provincias siguen manteniendo esos derechos de autonomía y de independencia, y solo le ceden al estado algunos puntos importantes como la representación en el exterior, la posibilidad de establecer la paz o la guerra, o de intervenir en caso de que exista un conflicto interprovincial. De facciones es lo que va a dominar este periodo de 1820 de 1852, que tiene la característica que se abre con una batalla, la ya mencionada batalla de Cepeda, y también se va a cerrar con otra batalla que también es muy conocida y que marca el quiebre y el inicio de un nuevo periodo en la historia argentina, que va a ser la batalla de Caseros en 1852. La batalla de Caseros pone fin al periodo del caudillismo, lo que dice en la historiografía tradicional. Después vamos a ver cómo ese caudillismo se transforma en otras formas de ejercicio del poder que incluso podemos rastrear hasta la actualidad. Obviamente que con las características que vamos a tener en este periodo no va a volver a existir o no va a tener las mismas características, pero el caudillismo como forma de ejercicio y dominación del poder político va a seguir existiendo a lo largo no solamente de la historia argentina, sino también en todo lo que es Latinoamérica. La idea de vacío de poder o de anarquía son conceptos peyorativos hacia el proceso de construcción de los estados provinciales. Es este proceso que acabo de mencionar, que es la provincialización de las atribuciones del Estado central. En otras palabras, al caer el directorio no se produce un vacío de poder. Lo que hay es un reemplazo, o en todo caso, las provincias retoman para sí esas atribuciones o ese poder de darse un gobierno de acuerdo a sus necesidades, construir una historia, construir una identidad, construir una economía en base a sus producciones y a sus intereses. Es decir, en otras palabras, todos estos atributos de poder, de controlar el territorio, de controlar a la población y de tener soberanía, es reclamado por las provincias, que retoman todos esos atributos antes en el Estado central, y que las provincias la toman para sí, para transformarse en estados propios, autónomos e independientes. Es decir, que el vacío de poder no existe. Es decir, si tomamos un ejemplo de una pirámide, al desaparecer la cúspide no es que se cae lo que está detrás. La estructura sigue estando, sigue existiendo. Lo que no existe es un estado central. Es decir, no existe la necesidad que tienen las provincias de elegir, construir o establecer o consensuar la posibilidad de una representación a nivel nacional mediante un nuevo Estado, sino que directamente lo hacen las provincias. Las provincias, en otras palabras, se transforman como en pequeños países que se representan a sí mismas, se gobiernan a sí mismas y responden a sus propios intereses. Básicamente, ese vacío y esa anarquía de poder, que hay algunos historiadores que todavía lo sostienen, no es correcto para explicar este proceso. Desde mi parte y desde mi punto, creo que es y de lo que he estudiado, de lo que he comprendido del proceso, el concepto más claro y más preciso y más globalizador para explicar estos cambios es la provincialización de las atribuciones del Estado central. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué procesos llevan a la caída de ese Estado central? En el trabajo anterior nosotros estuvimos analizando la inestabilidad política que tenían todos los gobiernos, desde la primera junta hasta el directorio. También estuvimos analizando cómo la guerra de la independencia, cómo los problemas económicos generados por la apertura económica, tanto a nivel regional como también a nivel económico, no fueron beneficiosos ni para los gobiernos ni para la administración de estos gobiernos, como así también que la guerra devora todos los recursos. Y sobre todas las cosas, el otro punto que también analizamos la situación anterior es la falta de legitimidad de los gobiernos. Sumado a esos tres procesos que se van a desarrollar desde 1810 hasta 1820, lo que tenemos que marcar es que a partir de las guerras de independencia se produce una militarización de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que se va a generar un proceso importante de movilización de las líneas milicianas, es decir, de las milicias, tanto urbanas o rurales, que fueron parte importante en el proceso de la guerra de independencia, pero también la movilización y la politización de ciertas fuerzas regulares, de ciertas fuerzas militares regulares. Tanto los jefes castrenses como así también
los otros representantes o jefes de milicias empiezan a sufrir una politización, es decir, empiezan a involucrarse y a transformarse en figuras políticas que van a representar intereses regionales o locales. Es decir, este típico proceso de politización de las Fuerzas Armadas transforman lentamente al jefe de milicia o al jefe militar en una figura política como salvador, como garante del orden, como el único capaz de establecer la paz o de garantizar la paz para el correcto funcionamiento, no solo del orden social, sino también del orden económico. Y otro punto más que va a tener esta militarización y al mismo tiempo esta politización de las fuerzas militares o milicianas que existían, no solamente se formaron con las guerras de independencia, hay otras que sí se forman con las guerras de independencia debido a la necesidad de fuerzas y de la movilización de personas para hacer frente a la guerra, sino también a otras milicias anteriores a la etapa colonial o durante la etapa colonial. Una fuerza importante que podemos mencionar es el Cuerpo de Blandengues, que funcionaba no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en la banda oriental. ¿Por qué marco el Cuerpo de Blandengues? Porque básicamente el Cuerpo de Blandengues va a dar a dos grandes caudillos o a dos grandes jefes militares y jefes políticos. Por un lado, al Gran Artigas y por el otro lado, al brigadier Estanilo López. Es decir, podríamos decir que los Blandengues, que era un cuerpo militar, de formación militar, funcionaba en las zonas de la campaña o en la zona del campo. Y eso nos lleva a otro proceso, porque tanto la militarización como la politización de la sociedad y de las fuerzas militares, también hay un claro proceso de ruralización de la vida. Es decir, que el caudillo, mediante estos tres procesos, los repito, politización, militarización y ruralización de la vida, se va transformando, o este jefe político, militar, se va transformando básicamente en una figura típica de América Latina y del Río de la Plata en el siglo XIX. Es decir, frente a mayor inestabilidad política, frente al debilitamiento del poder central o del poder político, frente a la inestabilidad que trae la guerra, frente a las necesidades que trae la guerra, los miedos. Acuérdense que estuvimos trabajando la vez pasada que una de las grandes consecuencias que tiene la guerra es la caída de la economía, por la inestabilidad de los caminos, por los robos, es decir, por la pérdida del orden, tanto social como así también del orden económico. Bueno, prácticamente el caudillo empieza a construirse o empieza a generarse o a transformarse en esta figura importante de garante del orden, tanto económico como político. Es decir, que básicamente sin la figura de estos jefes militares o de estos caudillos es imposible para la gente del momento y para las personas locales o regionales la posibilidad del orden y de una cohesión social a nivel regional que garantice el funcionamiento político, la seguridad social, la seguridad política, la seguridad económica y la seguridad de la propiedad, básicamente. El segundo factor que tenemos que marcar, que ya venimos hablando, pero vamos a analizarlo un poco más profundo, es la figura del caudillo. Es decir, la figura del caudillo va a ser, o este caudillismo, lo que tenemos que recordar y entender. El caudillo no es una persona, es una forma de ejercicio del poder, es una forma de construcción del poder. Y vamos a encontrar no solamente caudillos federales, sino también vamos a encontrar caudillos unitarios. Porque entre 1820 hasta 1852, el caudillismo es la forma de ejercicio del poder que toman todos los sectores o todas las facciones políticas que luchan por el imponer su forma de Estado, su forma de construcción política por sobre los demás. Es decir, que esa visión que tenemos que los caudillos eran todos federales o solo federales, también es una visión errónea. Ojo que vamos a encontrar muchos unitarios que van a ser caudillos. Y podemos encontrar muchos federales que no estaban a favor de la figura de los caudillos o que no estaban a favor de la construcción y ejercicio político del caudillismo. Por eso el caudillo no es una figura, no confundamos una forma de ejercicio del poder, una forma de construcción del poder con la figura o con una sola persona. En el caso, no confundamos a caudillismo con López, ni tampoco lo confundamos con Artigas. No, son formas de ejercicio del poder. Incluso el general Paz o el general Lavalle o el general
los grandes representantes del unitarismo también ejercieron un gobierno de tipo caudillístico. Lo que pasa es que la figura tradicional o la historia tradicional lo trata de mostrar como grandes civilizadores frente a los salvajes que eran los federales. Pero el caudillismo está presente tanto en unitarios como en federales. Pero bueno, básicamente, ese caudillismo, que se refiere a un régimen, a un ejercicio del poder, a una forma de construcción y de dominación política, fue una figura histórica en todo lo que es América Latina y también en el Río de la Plata. Básicamente los caudillos eran en sí mismos propietarios o estancieros, eran propietarios de tierra, terratenientes y en algunos casos también ganaderos. Tenían grandes extensiones de tierras cultivadas, descendientes de familias muy importantes, que tenían grandes recursos económicos, no solamente para solventar su vida, sino también para solventar la posibilidad de tener milicias que establezcan el orden, no solo en sus estancias, sino también en los alrededores. Por mencionar, Rosas, Juan Manuel de Rosas, es otro caudillo también característico del Río de la Plata. Está la discusión si es uno de los más poderosos. Podríamos decir que sí, porque fue más longevo que López, pero entre importancia o entre los caudillos más importantes está la discusión entre si es López o si es Rosas, la figura caudillística más importante. Desde mi punto de vista, yo creo que López es mucho más importante que Rosas, pero tiene la desventaja de que fallece mucho antes que Rosas, ya que fallece en 1838. Pero volviendo, los caudillos pueden ser terratenientes, pueden ser militares, pueden ser médicos, pueden ser banqueros, pueden ser de diferentes actividades y de diferentes sectores sociales. Porque repito, el caudillismo es un régimen político, una forma de ejercicio del poder, una forma de construcción del poder, no solo una persona. Si bien es cierto que el caudillismo genera un ejercicio personalizado o un ejercicio personalista del poder, no debemos entenderlos como las personas. Los caudillos no son las personas, son una forma de ejercicio del poder. Básicamente estos caudillos, terratenientes o descendientes de grandes familias, van a utilizar sus recursos para tener un ejército personal, como decía en el caso de Juan Manuel de Rosas, que va a tener la milicia de los Colorados, que va a ser sostenida y pagada por él mismo. Esos recursos económicos, tanto desde el punto de vista de ganancias, así también como de propietarios de tierras, son los que los van a ir transformando rápidamente en estos jefes indiscutidos de las regiones o de las zonas locales en donde se genera el poder, o tanto económico como también político. Hay una sola persona que rompe esta figura al mencionar que todos los caudillos eran terratenientes o propietarios de tierras, o descendientes de grandes familias o de familias importantes, que es la figura del brigadier López. López no desciende de una familia económica poderosa, ni tampoco es un gran terrateniente. Es más, López termina por hacer toda su construcción del punto de vista de grandeza, tanto a nivel familiar o a nivel económico, ya siendo gobernador de la provincia de Santa Fe. Antes no lo era. Pero sí es un jefe militar, eso sí. Eso lo vamos a encontrar en casi todos los caudillos que son jefes militares. Básicamente, el caudillismo construye su poder mediante alianzas individuales o familiares, es decir, establece un sistema de clientela, un sistema clientelar tanto de dominación como también de construcción de su poder. Desarrolla su poder frente a la figura de el patrón con el empleado, siempre se muestra o intenta construir esta figura paternalista, es protector, es garante del orden, tiene una autoridad implacable e incuestionable, es generosa pero al mismo tiempo es justa a la hora de castigar, porque las relaciones clientelares se establecen en un intercambio, es decir, vos me garantizás tu lealtad personal y yo a cambio te ofrezco un beneficio de tipo económico, que puede ser material o puede ser espiritual, como por ejemplo, yo le brindo mi lealtad al caudillo y el caudillo me proporciona una seguridad económica y una seguridad política al garantizarme de que nadie me va a tocar ni que nadie me va a matar o viceversa. Eso es una forma también de construcción clientelar. El caudillo no es solamente dueño de las tierras y protector de sus peones, sino que es un jefe militar, un guerrero acostumbrado a mandar, acostumbrado a ejercer un gobierno unipersonal, paternalista y personalista. Es decir, el caudillo es
una figura política con una autoridad regional o local. Algunos caudillos intentan construir una figura a nivel nacional, pero necesitan de los demás caudillos para poder aplicar ese poder en las regiones donde gobiernan. En el caso de Juan Manuel de Rosas, que va a tener, en cierta forma, una representación de poder a nivel nacional, necesita de los caudillos, ya sea de López, ya sea de diferentes caudillos, para poder llevar su poder a la región. Es decir, Rosas necesita de López para que el pueblo de Santa Fe y Santa Fe le brinde su lealtad, pero siempre a partir del otro caudillo, que es López. El terrateniente, es decir, este caudillo, puede tener bajo su mando a un conjunto de súbditos, al cual le pide y le reclama una lealtad absoluta, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Es decir, que las relaciones, ya sea sociales o políticas, se establecen en esta relación de patrón y de peón, es decir, de súbditos y de autoridad. Básicamente, la vida en el campo empieza a ser amenazada por los constantes ataques, tanto de los pueblos originarios, de los fugitivos, de los bandidos, o así también de las fuerzas realistas o de las fuerzas unitarias. Entonces, el caudillo se empieza a erigir como el gran garante de la paz y del orden. Es decir, la lealtad al caudillo puede prefigurar o puede generar la posibilidad de establecer una dicotomía entre la vida o la guerra o la muerte. O le brindo mi seguridad al caudillo o me toca la muerte. Ya sea porque los enemigos al caudillo me pueden matar o propiamente el caudillo me puede matar por no darle mi lealtad. Es decir, la violencia también forma parte del ejercicio del poder del caudillismo. Otras características o algunas de las características importantes del caudillismo como un régimen político puede ser: el comportamiento de la autoridad y el comportamiento del caudillo siempre es arbitraria y autoritaria. Además, siempre tiende a sobrevaluar o a construir un poder de carácter tradicional o de carácter carismático. Entonces siempre se tiende a elevar la figura personal. Lo que se establece es un culto a la persona, es decir, un culto al caudillo. El caudillo y sus cualidades son los que generalmente tienen las cualidades de la provincia. Es decir, hay una unificación entre Estado y caudillo. Por eso hay un culto personal. Fíjense en el caso de Juan Manuel de Rosas, la necesidad de tener el cuadro de Rosas en todas las casas que eran federales, o la necesidad de llevar la divisa punzó. Son formas de generar esa lealtad y al mismo tiempo de establecer este culto o de sobrevalorar la figura del caudillo. Particularmente se deja influenciar en algunos casos por sus propios intereses, que básicamente o por violencia o por consenso o en todo caso por convencimiento son tomados por los pueblos. Pero básicamente siempre la figura o la necesidad o los intereses del caudillo responden o deben responder los intereses de la provincia. La forma de llevar la administración, su conducta y su moralidad, en algunos casos dejan mucho que hablar, pero en otros casos pueden ser ejemplares. Vuelvo a repetir, los estados o los gobiernos, al ser hacer un ejercicio personalista y paternalista, adquieren tanto las virtudes como así también las debilidades del caudillo. Por eso la moralidad o la ética de ciertos caudillos dependen a las cualidades de cada caudillo. Y en algunos casos son defendidos por los súbditos o por sus seguidores, y en otras veces son atacados por sus seguidores que se sienten traicionados. Pero eso no le podemos decir que es algo general, sino que es algo en particular. Las amistades, los clientes, las relaciones familiares son estrategias importantísimas para la construcción del poder. Si tomamos el caso del brigadier López, que descendía de una familia no tenía de renombre, ni siquiera poder económico o de poder social, cuando llega a ser gobernador se va a casar con Rodríguez del Fresno, con María Josefa del Pilar Rodríguez del Fresno. Los Rodríguez del Fresno en poco tiempo habían establecido una fortuna importante y al mismo tiempo tenían un renombre en la ciudad de Santa Fe. Entonces su casamiento por poder con María Josefa del Pilar Rodríguez del Fresno le permite a López ingresar al poder social de la ciudad de Santa Fe. Eso también, las familias son importantes, o la construcción de redes familiares también son importantes para la construcción y el ejercicio del poder. Su labor básicamente siempre va a ser
el de mantener y de construir el Estado para mantener la autonomía y la independencia de las provincias. Eso no quiere decir que otros no se hayan movilizado por su egoísmo o por la posibilidad de establecer o de engrandecer o de fortalecer, mejor dicho, su patrimonio. No, lo pueden realizar. Vuelvo a repetir, las virtudes o las debilidades de los caudillos van a marcar muchas veces las formas de gobierno. Es muy importante entender que el caudillismo es también fruto de la consolidación de los fuertes regionalismos. Es decir, el caudillo representa los intereses locales o regionales y con la construcción de su poder y la consolidación de su poder se consolida estos intereses regionales o locales.